Hola, hoy vamos a hablar del manganeso, un oligoelemento muy importante y esencial para nuestro organismo, para un montón de funciones en nuestro organismo. Es un metal y nuestro organismo lo requiere en cantidades muy pequeñas. Vamos a ver 12 beneficios. Es muy importante para la producción de energía a partir de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Para formación de huesos, para mantener el hueso, para producción de insulina, por ejemplo, es un potente antioxidante, antiinflamatorio y potente en articulaciones, mejora la función cerebral, mejora nuestra tiroides, importante en el síndrome premenstrual, importante también para la curación de heridas. Es un mineral, es un oligoelemento muy necesario y se habla muy poco de él. Vamos a ver las dosis, los suplementos, el tope máximo de dosis, porque puede ser tóxico en exceso. Eso lo vamos a ver también. Interacciones con fármacos, efectos secundarios, contraindicaciones, y vamos a ver en qué alimentos está. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bien, ¿qué es el manganeso? El manganeso es un metal, es un oligoelemento que necesitamos en el organismo para un montón de funciones. Y lo necesitamos en cantidades muy pequeñas, porque en cantidades más altas puede ser tóxico. Ahora, después, veremos qué toxicidad produce y cómo lo recibimos para que sea tóxico. Se encuentra principalmente en huesos, hígado, riñones, páncreas y también en cerebro. La mayor reserva que tenemos es de solo 10 miligramos y está en hígado y riñones. Y en cerebro se encuentra unido a metaloproteínas. Está concretamente dentro de las células, en un orgánulo que se llama mitocondria. Es en el orgánulo donde se produce la energía, porque el manganeso se utiliza para producir energía. A pesar de que necesitamos muy poquita cantidad, existe mucho déficit en la población. Tenemos que tener en cuenta que solo el 6% de la cantidad ingerida se absorbe. Y además le interfiere en la absorción el magnesio, el hierro, el calcio y los fitatos que hay en determinado tipo de vegetales. Está en los alimentos y en la naturaleza está normalmente combinado con hierro en determinado tipo de minerales. Y se utiliza también mucho en la industria, por ejemplo, para fabricar aceros inoxidables, en química también, porque forma parte de un reactivo, el permanganato potásico, por ejemplo, en baterías, en las pilas, en las gasolinas, para fabricación de pinturas, por ejemplo, en vidrios, en cerámicas, incluso en algunos países en la fabricación de monedas. Bien, vamos a repasar las funciones del manganeso, porque tiene dos tipos de funciones principales: estructural, porque forma hueso, y también funciones enzimáticas, favorece determinado tipo de reacciones en nuestro organismo, por ejemplo, para producir energía, porque interviene en el metabolismo de aminoácidos, de hidratos de carbono y de grasas, y a partir de ellos produce energía mediante la activación de determinado tipo de enzimas metabólicas. Formación de tejido conectivo, formación de hueso. ¿Por qué? Pues porque forma el cartílago, lo que hace es formación de colágeno, interviene en la formación de colágeno. Muy importante para la salud de nuestras articulaciones, pero también es muy importante en nuestro cerebro, para la función nerviosa, porque, por ejemplo, interviene en la síntesis de neurotransmisores, como por ejemplo el GABA, y también acelera la respuesta de otro tipo de neurotransmisores. Y tiene una acción muy importante, es un potente antioxidante. ¿Por qué? Porque forma parte, el manganeso, de una enzima muy potente como antioxidante, que se llama superóxido dismutasa. Es la manganeso superóxido dismutasa, un antioxidante muy potente, muy importante en nuestro organismo, y el manganeso forma parte de esta enzima. Neutraliza radicales libres, evita el acúmulo de tóxicos
incluso interesante para evitar determinado tipo de cánceres, prevenir. También potencia el sistema inmunológico y es importante para la curación de heridas. ¿Por qué? Porque favorece la cicatrización, porque favorece la formación de colágeno. Luego lo veremos. Bien, vamos a ver qué ocurre en las deficiencias, por ejemplo, un retraso en el crecimiento, un deterioro en la función reproductiva, una mala formación ósea, una desmineralización ósea. Nuestros huesos y nuestros cartílagos son más débiles. También hay un aumento de glucosa en sangre con déficit de manganeso. También hay un aumento de glucosa en sangre por déficit de manganeso. Hay problemas para metabolizar hidratos de carbono, grasas y proteínas si hay déficit de manganeso. No se puede obtener bien la energía si falta manganeso. Incluso problemas en piel, erupciones en piel y otro tipo de problemas en piel, porque el manganeso interviene en la formación de colágeno, fundamental para la estructura de la piel. Bien, y lo contrario, ¿qué pasa si hay un exceso de manganeso en la dieta? O recibimos manganeso por otras vías, que ya veremos cuáles son, que nos producen toxicidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quiénes son? Primero vamos a ver quiénes son las personas más propensas a tener un exceso de manganeso. Pues por ejemplo, en recién nacidos, en niños también, o en enfermos de hígado o en enfermos de riñón, cuando hay una insuficiencia hepática y una insuficiencia renal, son más propensos a tener un exceso de manganeso, porque no se elimina bien. Y también en personas que tienen un déficit de hierro. ¿Por qué? Pues porque el hierro impide la absorción del manganeso. Entonces, si hay déficit de hierro, lo que ocurre es que se absorbe más manganeso. Y puede haber exceso de manganeso y una toxicidad. Bien, ¿cuáles son los síntomas y qué efectos produce la toxicidad por manganeso? Lo primero, problemas neurológicos. Y sobre todo en el manganeso inhalado. ¿Y quién inhala esto? Sobre todo en trabajos como soldadores, fundidores. ¿Y por qué? Pues porque el manganeso inhalado no pasa por el hígado es el que lo metaboliza. Y pues el manganeso inhalado no pasa por hígado, directamente pasa a cerebro. Bien, estos síntomas tardan en aparecer meses y tardan incluso años en aparecer. Y son síntomas pues muy parecidos a la enfermedad de Parkinson. Se llama concretamente la intoxicación manganismo. Y también tiene síntomas psiquiátricos, irritabilidad, agresividad, alucinaciones. Y también, inhalada, puede producir problemas pulmonares, problemas inflamatorios pulmonares. Pero también se puede inhalar a partir de gasolinas, porque hay determinados compuestos en las gasolinas que tienen compuestos de manganeso que pueden ser tóxicos. Por ejemplo, el tricarbonil metilciclopentadienil magnesio. Es un poco raro este nombre, pero os digo para que os suene. El MMT se llama. Es un compuesto que tienen las gasolinas que puede ser tóxico al inhalarlo. Bien, también podemos ingerir el manganeso y puede ser tóxico, por ejemplo, en aguas contaminadas. ¿Y cómo se puede contaminar? Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, se utiliza en baterías, en las pilas. Entonces estas pilas pueden contaminar el agua o por suplementos, o porque tomemos demasiado manganeso en la dieta o sobre todo con suplementos. Porque ahora después veremos los límites superiores y las necesidades de manganeso diarias, que tienen que ser estrictas y no nos podemos pasar de ahí. Esto es muy importante. También, en determinado tipo de nutrición intravenosa, puede haber un exceso de manganeso y puede haber una neurotoxicidad, pero esto es más raro. Bien, vamos a ver las necesidades de manganeso en miligramos por día. Hasta 6 meses, 0,003 miligramos, muy poquita cantidad. De 7 a 12 meses, 0,6 miligramos. De 1 a 3 años, 1,2 miligramos. De 4 a 8 años, 1,5 miligramos. De 9 a 13 años en niños, 1,9 miligramos.
y de 9 a 13 años en niñas 1,6 miligramos, 14 a 18 años en hombres 2,2 miligramos y 14 a 18 años en mujeres 1,6 miligramos. Hombres adultos 2,3 miligramos, mujeres adultas 1,8 miligramos. Mujeres y adolescentes embarazadas 2 miligramos. Y mujeres y adolescentes lactantes 2,6 miligramos. En la lactancia se necesita más cantidad. Bien, estas son las necesidades diarias según edades. Pero ¿cuáles son los topes máximos para que no ocurra toxicidad? Bien, de 1 a 3 años, 2 miligramos. De 4 a 8 años, 3 miligramos. De 9 a 13 años, 6 miligramos. Y de 14 a 18 años, 9 miligramos, los topes máximos. Y luego en adultos se considera como tope máximo para que no haya toxicidad 11 miligramos. Es el tope máximo, a partir de ahí es posible que ocurra toxicidad. Es verdad que en ciertas patologías y en determinados estudios se han utilizado dosis más altas de manganeso, pero bajo un control médico estricto. Y por ejemplo, en adolescentes embarazadas y lactantes, el tope máximo son 9 miligramos. Y en mujeres adultas embarazadas y lactantes, el tope máximo es ese también, el 11 miligramos que decíamos de las personas adultas. Topes máximos para que no haya toxicidad. Bien, vamos a ver ahora dosis y suplementos que existen en el mercado y cómo podemos tomarlo. Bien, principalmente lo vamos a encontrar asociado a multivitamínicos y multiminerales. En estas vitaminas y minerales que tomamos diariamente suelen tener su dosis de manganeso. Y lo encontramos en diferentes formas. En forma de sulfato de manganeso, en forma de aspartato de manganeso y en forma de ascorbato de manganeso. Por ejemplo, estos tres son los más principales. Por ejemplo, también lo podemos encontrar en determinados suplementos para formación de cartílago, para mantener hueso, junto a glucosamina y condroitina, concretamente en forma de ascorbato de manganeso, porque se ha visto en estudios que es útil esta combinación de glucosamina, condroitina y ascorbato de manganeso, es muy útil en osteoartritis. Bien, y también podéis tener suplementos en cápsulas que tienen solo manganeso, pero es muy importante lo que hemos dicho antes. Mantener las dosis necesarias diarias, que son en hombres adultos 2,3 miligramos y en mujeres adultas 1,8 miligramos, y no pasar de ahí. No pasar de ahí. Hemos dicho que los topes máximos en personas adultas sanas son 11 miligramos, pero las necesidades son 2,3 en hombres y 1,8 miligramos en mujeres. No debemos pasar de ahí. Bien, empezamos con los beneficios. Primer beneficio: metabolismo de nutrientes, metabolismo de hidratos, de aminoácidos y de grasas, y producción de energía a partir de ellos. ¿Y por qué? Porque activa determinado tipo de enzimas. Es un coenzima que activa enzimas que producen energía a partir de hidratos, proteínas y grasas. Y también favorece la digestión de todos estos nutrientes. Interviene en el metabolismo del colesterol, por ejemplo, y de lípidos. Concretamente aumenta las HDL, el colesterol bueno. También favorece la absorción de determinado tipo de vitaminas, por ejemplo vitamina A, por ejemplo vitamina C, muy importante también para la absorción de vitamina E, y también para la absorción de la colina y tiamina. Importante para el funcionamiento correcto del hígado y también para el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro. Interviene también en la gluconeogénesis. ¿Qué es esto? Es la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Hay dos enzimas, la piruvato carboxilasa y la fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Estas dos enzimas necesitan manganeso para funcionar y lo que hacen es esta gluconeogénesis, formar glucosa a partir de aminoácidos. También interviene en el ciclo de la urea.
Concretamente activa una enzima que se llama arginasa. Y el ciclo de la urea lo que hace es eliminar un tóxico muy importante que es el amoníaco y forma urea a partir del amoníaco. Si aumentan los niveles de amoníaco pueden ser muy tóxicos. Pues bien, el manganeso es fundamental en este ciclo. Y también forma neurotransmisores como por ejemplo el GABA. Es fundamental el manganeso para la formación de este neurotransmisor y también para la activación de otros neurotransmisores. Así que no solo para producir energía, sino para otras reacciones metabólicas. Bien, fundamental para la formación ósea. Es muy necesario para activar enzimas que se llaman glucosiltransferasas. ¿Qué hacen estas enzimas? Pues producen proteoglicanos muy necesarios para la formación de cartílagos y huesos. Así que el manganeso es fundamental para esta formación de cartílagos y mantener nuestros huesos sanos. Concretamente, junto al calcio, al zinc y al cobre, es muy necesario el manganeso para esta formación ósea, para aumentar la densidad ósea y sobre todo para personas de más de 50 años que tengan buena densidad ósea y no tengan fracturas. Es un protector articular y sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Y como hemos dicho antes, junto con la glucosamina y condroitina, el manganeso es fundamental para la formación ósea y para tratar la osteoartritis. Bien, siguiente beneficio, fertilidad y gestación. Bien, es fundamental el manganeso para el desarrollo del feto. De hecho, hay estudios que dicen que un bajo peso del feto está relacionado con bajos niveles de manganeso. Es fundamental para potenciar la inmunidad, para la función digestiva y para el crecimiento óseo del feto. Bien, hay estudios en animales sobre el manganeso y una buena gestación. Es muy importante el manganeso. Y de hecho en embarazadas es uno de los suplementos que se acompañan. Bien, cuarto beneficio, antioxidante potente. ¿Y por qué? Pues porque forma parte de una enzima que es uno de los más potentes antioxidantes que tenemos en nuestro organismo, la superóxido dismutasa. Concretamente se llama manganeso superóxido dismutasa. Forma parte de esta enzima que es un potente antioxidante que elimina radicales libres, previene del daño oxidativo en nuestras células, previene de ciertos tóxicos, previene de formación de cánceres, por ejemplo. Es un potente antienvejecimiento, también protege de enfermedades cardíacas, hay estudios sobre esto. Y esta superóxido dismutasa está dentro de las células, concretamente donde está el manganeso, fundamentalmente, que es en mitocondrias, que es un orgánulo que hay dentro de las células. Es el orgánulo productor de energía. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Al producirse energía se forma ATP, que es la adenosintrifosfato, que es la molécula que acumula energía por excelencia. Bien, al producirse este ATP hay un producto de desecho que se produce, que es el radical superóxido. Es un radical libre muy tóxico. Pues bien, esta enzima, la manganeso superóxido dismutasa, elimina este radical libre tan peligroso. Así que es fundamental. De hecho, hay estudios en hombres, en pacientes con bajos niveles de superóxido dismutasa, se ha visto que hay más propensión a enfermedades cardiovasculares y a tener niveles altos de colesterol y triglicéridos. Bien, útil en diabetes, baja la glucosa en sangre, es importante el manganeso. De hecho, se ha visto que deficiencias de manganeso produce una intolerancia a la glucosa. De hecho, hay estudios, se ha visto en pacientes diabéticos que tienen concentraciones de manganeso bajas. Y además, la concentración de manganeso es alta en el páncreas, lo hemos dicho antes.
porque interviene en la formación de insulina. Así que es muy importante para el buen funcionamiento del páncreas. Y de hecho se ha visto, en este estudio que hemos dicho antes, que en diabéticos se ha visto que había dosis bajas de manganeso. Se ha visto también que había dosis bajas de esta enzima antioxidante tan potente, la superóxido dismutasa. Bien, uso en epilepsia y en otro tipo de convulsiones. Se ha visto y se está utilizando el manganeso para reducir las convulsiones en epilepsias y en determinado tipo, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque el manganeso tiene cierto efecto vasodilatador y aumenta el flujo de sangre al cerebro, y esto es importante. De hecho, en determinados enfermos con convulsiones se ha visto que hay bajos niveles de manganeso. De todo esto hay estudios. Bien, séptimo beneficio, osteoporosis. Hay estudios, y se han visto en estudios, que en mujeres con osteoporosis hay bajos niveles de manganeso. Y también hay estudios que comparan el aporte, por ejemplo, solo de calcio en mujeres con osteoporosis frente al aporte de calcio, magnesio, manganeso, zinc, incluso cobre. Se ha visto que el aporte de calcio junto con manganeso y todos estos minerales es mucho más beneficioso que solo aportar calcio. Bien, siguiente beneficio, curación de heridas. ¿Por qué? Porque el manganeso lo que hace es activar una enzima, que es la prolidasa. ¿Y qué hace esta enzima? Pues proporciona un aminoácido que se llama prolina, fundamental para la formación de colágeno. Entonces, el manganeso está directamente relacionado con la formación de colágeno, muy importante para cicatrización de heridas y para mantener la piel. Pero también participa en la formación de glicosaminoglicanos, importantes también, junto con el colágeno, para la cicatrización y el mantenimiento de la piel. Bien, siguiente beneficio, antiinflamatorio, y sobre todo me refiero a procesos inflamatorios en articulaciones, en osteoartritis, por ejemplo. Ya hemos dicho que hay estudios que dicen que junto con glucosamina y condroitina, el manganeso, estos tres compuestos, se ha visto que mejora los síntomas de la osteoartritis. Y concretamente están enfocados estos estudios, muchos de estos estudios, a la inflamación, la osteoartritis en rodillas. Bien, décimo beneficio, muy útil en los síntomas premenstruales: ansiedad, calambres, dolor, depresión, cambios de humor. Y se ha visto que es muy útil en manganeso junto con el calcio para reducir los síntomas premenstruales. De hecho, se ha visto en estudios que bajos niveles de manganeso y calcio producen más síntomas premenstruales. Bien, siguiente beneficio, mejora la función cerebral. El manganeso se está utilizando para determinado tipo de trastornos nerviosos. Bien, ¿y por qué? Pues porque forma parte de esta enzima antioxidante tan potente, la manganeso superóxido dismutasa, que elimina radicales libres, que son muy perjudiciales y lo que hacen es producir un daño neuronal importante. Pero es que además el manganeso se une a neurotransmisores y los activa, hace que el impulso nervioso sea más rápido, activa nuestro cerebro. Pero lo repito aquí otra vez, los niveles máximos diarios no se deben de sobrepasar. Dijimos que estaba en 11 miligramos de tope máximo diario. Es importante porque puede producir una neurotoxicidad. Bien, 12º beneficio, salud de nuestra tiroides. El manganeso es importante para la producción de tiroxina, las hormonas tiroideas. Es fundamental para esta producción. De hecho, hay estudios y demuestran que en hipotiroidismo hay déficit de manganeso.
y esto se traduce en aumento de peso y un desequilibrio hormonal general. Efectos secundarios y contraindicaciones existen, y ya hemos visto lo que puede ocurrir si nos pasamos de dosis. La dosis máxima, se la repito, en adultos 11 miligramos, tope máximo diario, y en adolescentes 9 miligramos, tope máximo diario. No sobrepasar estas dosis. Pero las dosis normales son de 2,3 miligramos en hombres y 1,8 miligramos en mujeres. Se excretan por hígado y por riñón, por lo tanto, enfermos hepáticos y renales tienen que tener cuidado con el aporte de manganeso, porque no lo excretan tanto y puede ser tóxico. En anemia ferropénica puede haber problemas. ¿Por qué? Pues porque el hierro impide la absorción del manganeso. Entonces, si no hay hierro, o el hierro está más bajo, lo que ocurre es que se absorbe más manganeso y puede ser tóxico. ¿Ok? Cuidado al inhalar manganeso. ¿Quién? Sobre todo soldadores. Hay que tener cuidado porque se acumula en pulmones, riñón, hígado, sistema nervioso central, el cerebro, y puede producir daños neurotóxicos. Y es una enfermedad parecida, los síntomas son parecidos a la enfermedad de Parkinson. Interacciones con fármacos o con otros suplementos o otros minerales existen. Por ejemplo, en antiácidos o en laxantes que en su composición llevan magnesio. Lo que ocurre es que el magnesio impide la absorción del manganeso, entonces hay déficit de manganeso. También con antibióticos, por ejemplo tetraciclinas. Estos antibióticos lo que hacen es impedir la absorción de manganeso. Así que hay que tener cuidado cuando nos tratemos con estos fármacos. Y también interacciona con minerales, como por ejemplo hierro, magnesio y calcio. ¿Por qué? Pues porque todos compiten con los mismos mecanismos de absorción. Y entonces, si todos se toman juntos, o parte de ellos se toman juntos, se impide la absorción y no se absorben bien y vamos a tener déficit de alguno de ellos. Así que tomarlos por separado y nada más. Bien, vamos a contar los alimentos que tienen manganeso y qué cantidades. Y lo vamos a decir en miligramos por cada 100 gramos de alimento. ¿Ok? Bien, el que más tiene es el cacahuete frito sin cáscara. Estamos hablando de 119 miligramos por cada 100 gramos de alimento, que es bastante. Azafrán 28, canela 17, lechuga 16, laurel 8, pimienta negra 6 miligramos, avena, avellana y orégano 5 miligramos, piñones, pimienta blanca, arándano y harina de soja 4 miligramos, pasta 4 miligramos, harina de trigo integral 3 miligramos, cereales con miel y soja seca 3 miligramos, almendras, garbanzos y arroz integral 2 miligramos, mejillones, nueces, pipas de girasol 2 miligramos, café soluble, habas, coco rallado también 2 miligramos, los ajos 2 miligramos también, lentejas, pistachos, judías blancas y pintas 1 miligramo, remolacha, piña, moras, espinacas, todos estos 1 miligramo, pimentón, almejas, berberechos, tofu, pan blanco, todos estos también 1 miligramo, melón, patatas fritas de bolsa, la carpa, todos estos también 1 miligramo. Hay más alimentos, pero ya tienen cantidades despreciables. Si se me ha olvidado alguno, si necesitáis saber las cantidades en alguno o de otro mineral, me lo decís en comentarios y estoy encantado de ayudaros y contároslo. ¿Ok? Bien, conclusiones. El manganeso es un oligoelemento, un mineral, es un metal muy necesario en el organismo. Necesitamos cantidades muy pequeñas, pero es fundamental. Tiene unas acciones tanto estructurales para mantener el hueso y el cartílago y también metabólicas. Interviene en muchas reacciones metabólicas para producir energía, por ejemplo, mantenimiento de glucosa, antioxidante potente. Por ejemplo, hay estudios en el tratamiento de epilepsia, en osteoporosis, antiinflamatorio, sobre todo en articulaciones, para curación de heridas, en el síndrome premenstrual,
para cuidar nuestra tiroides. Tiene un montón de funciones metabólicas y estructurales en el organismo. Las dosis son muy necesarias y muy justas. Hemos dicho que 2,3 miligramos en hombres adultos y 1,8 miligramos en mujeres, y que no se sobrepasen de 11 miligramos. ¿Por qué? Porque hemos visto que tiene efectos neurotóxicos, efectos secundarios neurotóxicos y otro tipo de efectos secundarios. Así que es importante no sobrepasar la dosis. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí. Darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os va a mandar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Sería muy importante y me ayudaréis mucho si compartís todos estos vídeos en vuestras redes sociales. Me ayudáis a mí y a mucha gente. Si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo que queramos sacar, yo lo voy a tener en cuenta. Estoy teniendo en cuenta todas las sugerencias que me decís. Entonces me lo decís en comentarios y hacemos un vídeo. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.